Si has vivido alguna experiencia paranormal, cuéntanos tu relato enviándonos un correo al correo que aparece aquí. También, si conoces algún lugar embrujado y te gustaría que realizáramos una investigación allí, no dudes en escribirnos a este mismo correo. La niebla que se levantaba en el horizonte no era la de una mañana común. No. Era la niebla que anunciaba algo más, algo siniestro. En las afueras de la ciudad, más allá del último faro de luz, se encontraba la Casa del Olvido. Nadie sabía quién la había construido ni cuándo, pero todos sabían que, si alguna vez te acercabas a sus puertas, no volvías igual. Nadie se atrevía a hablar de ella en voz alta, y las pocas personas que se habían aventurado cerca de la casa, desaparecieron sin dejar rastro. Se rumoreaba que quienes se acercaban terminaban perdiendo la razón, o peor aún, jamás regresaban. Esa mañana, Doroteo y Mariana, una pareja de jóvenes aventureros amantes de la historia y lo inexplicable, decidieron emprender una excursión hacia la Casa del Olvido, atraídos por los rumores que circulaban entre los habitantes más viejos del pueblo cercano. Es solo una casa vieja, un par de historias exageradas, nada que temer, pensó Doroteo, mientras conducía por la carretera polvorienta que llevaba hasta allí. Mariana, sin embargo, no estaba tan segura. Había algo en esa casa que la inquietaba, un presagio oscuro que le helaba la piel cada vez que pensaba en ella. En la radio, el locutor hablaba con voz temblorosa sobre el clima inusual y las extrañas desapariciones, pero Doroteo la ignoraba, convencido de que todo era solo superstición. La casa se erguía, imponente, en lo alto de una colina. La estructura parecía desafiar al paso del tiempo, con ventanas rotas y una puerta de hierro oxidado que crujía con el viento. A lo lejos, las ramas de los árboles parecían susurrar entre sí, y un aire frío comenzó a envolverlos, como si la misma naturaleza estuviera advirtiéndoles que no entraran. Pero, convencidos de que era solo una leyenda local, decidieron seguir adelante. Mariana miró al horizonte, donde la niebla comenzaba a levantarse, cubriéndolo todo en una capa gris. De alguna manera, el paisaje se sentía distante, ajeno. Cuando cruzaron el umbral de la casa, el silencio los envolvió por completo. Ningún sonido, solo el eco lejano de sus propios pasos resonaba por las oscuras paredes. El aire estaba denso, espeso, como si respirara por sí mismo. A medida que avanzaban por el pasillo, una extraña sensación se apoderó de ellos, una presión incómoda, como si algo los estuviera observando desde las sombras. Pero no había nada. Nada, excepto el aire espeso y las manchas de humedad que se arrastraban por los muros. ¿Escuchaste eso?, preguntó Mariana, deteniéndose en seco. Un leve crujido había interrumpido el silencio, seguido por una vibración suave, como si algo estuviera moviéndose en las profundidades de la casa. No provenía de ninguna parte en particular, pero estaba ahí, como un susurro en la distancia. Doroteo miró a su alrededor, nervioso. No te preocupes, es solo la casa. Todo está viejo. Pero Mariana no estaba convencida. Algo no estaba bien. Los ojos de la joven recorrieron las paredes, buscando alguna explicación. Un destello de luz, una sombra fugaz, le hizo detenerse nuevamente. Se acercó a una de las ventanas rotas, su respiración agitada. Al mirar hacia afuera, pensó ver una figura al fondo, entre los árboles. Pero al parpadear, la figura desapareció. ¿Había sido un juego de luces o algo más? Mariana no estaba segura, pero no podía dejar de sentir que algo la estaba observando. Doroteo, ajeno a las crecientes inquietudes de Mariana, decidió seguir explorando. Subieron una vieja escalera que crujía bajo sus pies, y el aire se volvía cada vez más denso a medida que se adentraban más en el interior. Las paredes parecían moverse con cada paso, como si la casa estuviera viva, respirando. Al llegar al segundo piso, el ambiente era aún más opresivo. El aire estaba más pesado, y algo parecía vibrar a una frecuencia que hacía que la piel se les erizara. El miedo, que antes solo era un pensamiento lejano, ahora se volvía una presencia palpable en cada rincón. De repente, un fuerte golpe resonó en la planta baja, como si algo grande hubiera caído. Mariana dio un paso atrás, aterrada. ¿Quién está ahí?, gritó, su voz temblorosa. Pero no hubo respuesta. La casa no respondía. Solo el eco de su voz retumbaba por los pasillos, llenando todo de una extraña sensación de desesperanza. Algo estaba muy mal en esa casa.
Y mientras Doroteo intentaba racionalizar lo que sucedía, Mariana sintió que la presión se intensificaba, como si algo invisible estuviera apretando su pecho. El frío era insoportable, y el tiempo parecía haberse detenido. Había algo dentro de esa casa que no era humano. Y no era solo la vieja estructura, ni la humedad que dejaba rastros. Algo los observaba. A pesar del miedo que la invadía, Mariana no pudo evitar avanzar hacia el final del pasillo, donde una puerta entreabierta invitaba a descubrir lo que estaba detrás. Su mano temblaba al tocar la fría manija. ¿Qué encontrarían al abrir esa puerta? Mariana empujó la puerta con cautela, dejando que una rendija de luz se filtrara en el oscuro cuarto. La habitación era pequeña, apenas iluminada por la luz que se colaba entre las grietas de las ventanas. El aire estaba viciado, y el polvo flotaba en el ambiente como una niebla espesa. En el centro, una mesa de madera, vieja y gastada, dominaba la estancia. A su alrededor, varias sillas estaban dispersas, algunas rotas, otras caídas, como si alguien las hubiera dejado apresuradamente, sin preocuparse por el orden. Doroteo avanzó hacia la mesa, sus pasos resonando en el suelo de madera, que crujía con cada movimiento. «Es solo un cuarto vacío, Mariana», dijo, intentando tranquilizarla, aunque su voz sonaba más insegura de lo que quisiera admitir. «No hay nada aquí, solo el paso del tiempo». Pero Mariana no lo veía igual. Su mirada recorría la habitación con cautela, notando cada rincón oscuro. Algo en el aire, en la frialdad del lugar, la ponía cada vez más nerviosa. No era solo la casa, sino la sensación de que alguien, la estaba observando desde las sombras. Su atención se desvió hacia la pared opuesta, donde algo brillaba débilmente. Al acercarse, vio que era una fotografía enmarcada. La imagen mostraba a una familia, vestida con ropas antiguas, en lo que parecía ser una foto tomada hace décadas, tal vez más. Pero lo extraño no era la foto en sí, sino las miradas de los miembros de la familia. Sus ojos, casi vacíos, parecían no reflejar ningún tipo de emoción. Mariana la miró con más detenimiento, sintiendo como un escalofrío recorría su espina dorsal. Era como si los ojos de esos seres la estuvieran mirando directamente, como si pudieran ver a través de ella. «Esto está raro», murmuró, apartándose lentamente de la imagen. Doroteo se acercó detrás de ella, observando la fotografía. «No hay nada raro, solo una vieja familia», dijo, pero su tono ya no era tan confiado como al principio. La atmósfera en la habitación parecía volverse más densa, y una incomodidad palpable se instaló entre ellos. De repente, la puerta de la habitación se cerró de golpe, un estruendo que sacudió las paredes. Mariana se sobresaltó, dando un paso atrás, mientras Doroteo intentaba abrirla sin éxito. «¿Qué demonios?», murmuró, pero la puerta no cedió. No había cerrojo visible, pero la puerta estaba inexplicablemente cerrada. «Debe haber algo bloqueando la entrada», dijo Doroteo, aunque no se veía nada que justificara su cierre. El aire comenzó a volverse más frío. Mariana se abrazó a sí misma, sintiendo como la temperatura caía abruptamente. Cada respiro parecía ser un suspiro helado que se estancaba en su pecho, llenándola de un miedo indescriptible. «Esto no me gusta, Doroteo. Necesitamos salir de aquí», dijo, su voz temblorosa, mientras miraba a su alrededor. Las sombras en las esquinas de la habitación parecían moverse por sí solas, como si algo las estuviera manipulando desde las sombras. Un crujido resonó desde lo profundo de la casa, un sonido bajo y gutural que no provenía de ninguna parte específica. Mariana se acercó a una ventana rota, su respiración agitada, y miró hacia afuera. La niebla había cubierto todo el paisaje, y las sombras de los árboles parecían estirarse hacia la casa, como dedos fríos que intentaban arrastrarlos. Al principio pensó ver una figura a lo lejos, entre los árboles, pero al parpadear, la figura desapareció. ¿Había sido su mente jugándole una mala pasada? No estaba segura, pero la sensación de ser observada no se desvaneció. Doroteo, al ver la creciente ansiedad de Mariana, intentó calmarla. «Es solo la casa, es vieja, está en ruinas, no hay nada sobrenatural aquí». Pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. Algo en la casa estaba fuera de lugar, algo que no podían ver ni entender. La presión en el aire parecía aumentar, y con cada paso que daban, la sensación de estar siendo observados se intensificaba. Al llegar al final del pasillo, vieron una puerta entreabierta que les llamó la atención.
Mariana sintió un tirón inexplicable hacia esa puerta, como si algo o alguien la invitara a acercarse. Con el corazón acelerado, se acercó lentamente, tocando la fría manija. El sudor cubría su frente, y las manos de Doroteo temblaban ligeramente mientras la seguía, con la sensación de que algo terrible los estaba esperando al otro lado. Mariana abrió la puerta con un suave empujón. El sonido de las bisagras al crujir parecía amplificarse en la quietud de la casa. El cuarto estaba oscuro, pero no parecía vacío. El aire se volvía denso, y una extraña sensación de presión llenó el lugar. De repente, un fuerte golpe resonó en el piso superior, como si algo hubiera caído de repente. Mariana dio un grito ahogado y se aferró a Doroteo, el miedo paralizándola. ¿Escuchaste eso? ¿Quién está ahí?, gritó, pero la casa no respondió. Las sombras en las paredes empezaron a moverse, y algo, o alguien, los estaba esperando. El golpe proveniente del piso superior resonó en toda la casa, y el eco de la vibración parecía recorrer las paredes, golpeando con fuerza en sus corazones. Mariana y Doroteo se miraron, el miedo reflejado en sus ojos. Nadie podía explicar lo que estaba sucediendo, pero el aire estaba denso, más pesado que nunca. El frío había alcanzado niveles insoportables, y el tiempo mismo parecía haberse detenido. La casa, con sus muros rotos y sus rincones oscuros, parecía más viva que nunca, como si tuviera una voluntad propia, una necesidad de retenerlos dentro de sus paredes. ¿Qué fue eso?, preguntó Mariana, su voz temblorosa. La oscuridad se espesaba a su alrededor, y las sombras parecían alargarse y retorcerse como serpientes. Algo nos está buscando, Doroteo. Necesitamos salir de aquí. Ahora. Doroteo intentó mantener la calma, aunque su respiración estaba cada vez más agitada. No podemos irnos todavía, dijo, aunque no estaba seguro de lo que pensaba. Necesito entender qué está pasando. Sin embargo, mientras lo decía, algo dentro de él sabía que lo que estaba sucediendo allí no era algo que pudiera comprender. La casa parecía tener una agenda propia, y ellos solo eran parte de un macabro juego. Las escaleras crujieron cuando comenzaron a subir, el ruido bajo de cada paso retumbaba en el aire. La presión sobre sus cuerpos aumentaba con cada peldaño que subían, como si la casa estuviera empujándolos hacia arriba, hacia algo. El pasillo del segundo piso estaba más oscuro que nunca, y las sombras que antes eran solo una sugerencia ahora parecían moverse activamente, deslizándose por las paredes con una voluntad propia. Doroteo miró a su alrededor, pero nada parecía tener sentido. Las sombras se estiraban, se agazapaban, se retorcían, y susurros bajos llenaban el aire. Un susurro sin forma, como voces lejanas que susurraban su nombre. De repente, una puerta se cerró de golpe detrás de ellos, atrapándolos en un cuarto pequeño y oscuro. La oscuridad era tan espesa que apenas podían ver sus propias manos. ¿Había algo en ese cuarto? Algo invisible que los observaba, que los acechaba. Doroteo trató de encender su linterna, pero la luz titiló por un segundo y luego se apagó por completo. Mariana sintió un tirón en su corazón, una presión insoportable. Sabía que algo estaba cerca, lo podía sentir en el aire. Y lo peor de todo es que no podía escapar. Doroteo, susurró ella, su voz quebrada. ¿Qué está pasando? Él no respondió. Estaba paralizado, mirando hacia la esquina del cuarto. Algo se movía allí, algo que no podía ver con claridad, pero lo sentía. Las sombras se estiraban hacia ellos, deslizándose por el suelo, y entonces un grito, bajo y distante, se escuchó en la lejanía, como si alguien estuviera sufriendo. Pero no había nadie, o al menos no podían ver a nadie. El sonido venía de lo profundo de la casa. «Tenemos que irnos, Doroteo». «Ahora», gritó Mariana, tirando de su brazo, pero él no podía moverse. Algo lo mantenía allí, como si la casa tuviera su alma atrapada, como si quisiera que se quedaran, que nunca se fueran. «No, no puedo». Mariana se giró hacia la puerta, intentando abrirla, pero estaba sellada. Algo estaba bloqueándola desde el otro lado, algo que no querían enfrentar. De repente, una figura apareció en el umbral. Era la silueta de una mujer, vestida con ropas antiguas, su rostro distorsionado por la sombra, pero aún así, los ojos, vacíos y penetrantes, miraban directamente hacia ellos. «Están atrapados aquí», susurró la figura, y su voz era como un eco lejano, vacío. Como todos los demás.
El aire se volvió helado en un instante, y las sombras se movieron rápidamente hacia ellos. Doroteo y Mariana intentaron moverse, pero sus cuerpos se sentían pesados, como si la casa misma los estuviera reteniendo. La figura de la mujer sonrió, una sonrisa vacía y cruel, antes de desvanecerse en la oscuridad. No hay escape. Las palabras retumbaron en sus mentes, como un eco interminable. Mariana, luchando por respirar, buscó algo, cualquier cosa para ayudarlos a salir. Pero las paredes parecían acercarse, cerrándose sobre ellos, aplastándolos, y cada intento de encontrar una salida era en vano. La casa los había atrapado. De repente, un sonido sordo retumbó en el piso superior, como si algo pesado hubiera caído. Las sombras en el pasillo empezaron a moverse más rápido, y una fría risa llenó el aire, una risa que no provenía de ningún ser humano. ¿Era la casa? Mariana se aferró a Doroteo, su último intento de encontrar un poco de consuelo en medio de la oscuridad. Pero ya era demasiado tarde. Las sombras las envolvieron por completo, y el susurro se convirtió en un grito ensordecedor. La casa había ganado. Y mientras todo se sumía en la oscuridad, la casa del olvido seguía esperando a su próxima víctima.